Luego de haber trabajado el marco teórico y el formato de un trabajo, vamos a abocarnos a la búsqueda bibliográfica. Primeramente, debemos tener en cuenta que cualquier proyecto de investigación tiene mínimamente un título, el nombre de los autores, un resumen, el cual no suele superar las 250-300 palabras, las palabras claves, las cuales suelen ser 3, la introducción, que da también pie a que se manifieste el problema de la investigación, la hipótesis y las variables, si es que correspondiera hipótesis, los objetivos del proyecto, el marco teórico, la metodología y finalmente la bibliografía. Primer punto, buscar identificar las palabras clave, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos que sí o sí vamos a necesitar conocer para poder comprender nuestro problema de investigación? Entonces, con esas palabras claves podemos empezar a buscar otros trabajos que contengan esos mismos conceptos. Con esas palabras claves buscamos material de lectura que pueden tener como fuentes la divulgación, la prensa escrita, la radio, ¿sí? Los diarios, las revistas, artículos científicos, libros, revistas científicas, actas de congresos y también material más genérico como manuales, diccionarios, compendios de temas. Será necesario poder acceder a las diferentes fuentes a través de las bibliotecas o hemerotecas que se especializan en revistas. Estas pueden ser tanto virtuales como presenciales. También se pueden hacer trámites interbibliotecarios, es decir, desde una biblioteca pedir prestado algún tipo de texto a otra biblioteca. Las bases de datos online que tengan certeza académico-científica. Algunas de las universidades tienen pagos, sitios donde se pueden conseguir textos que de otra manera habría que comprarlos. Y otra fuente es la consulta con expertos. Es fundamental que cuando la fuente de información es online, las fuentes sean serias y que además se pueda recuperar el archivo. Entre las sugerencias para la búsqueda bibliográfica, también debemos saber seleccionar algunos de los materiales obtenidos. No todos serán relevantes. La búsqueda siempre conviene que sea de lo local a lo no local, ¿sí? De lo micro a lo macro, y se debe evaluar la actualidad del texto, ¿sí? De ser posible que tenga 10 años de editado, si bien hay textos que son históricos y que son fundantes de determinados conceptos, también es necesario buscar lo último que se ha escrito al respecto, la relevancia que tiene el texto, ¿sí? Cuán útil me resulta, y la calidad, es decir, cómo fue generado ese conocimiento que se plasma en esa bibliografía. ¿Cómo se extrae la información de estos textos? Una lectura rápida de los títulos, el resumen, el gráfico y las conclusiones sirve para adelantar el contenido del texto y para tomar la decisión de si se profundizará en esa lectura o no me sirve el contenido. La organización de temas y autores, hay que anotar los datos de referencia
mientras se está leyendo, sobre todo en aquellos textos que se utilizará, y hay que ir armando la bibliografía, porque buscar armar la bibliografía una vez terminada la redacción del texto es un trabajo prácticamente imposible. Se genera una lectura más analítica y crítica de estos textos, ver qué aportes ha dado el texto, qué faltó, cómo fue realizada la metodología para decidir la calidad del texto que está en mi poder. Siempre es útil elaborar un esquema lógico de temas y subtemas, agregando los autores que se van a mencionar en cada apartado. Es decir, tener un esquema general del proyecto de investigación o de la estructura del apartado, por ejemplo el marco teórico, para poder generando esbozos de cuáles son los temas que deberían estar, qué autores deberían tomarse. Una vez generado este esquema, como es una especie de esqueleto general, con los temas que considero que deben estar, que no pueden faltar, recién ahí es recomendable empezar a redactar, ¿sí? Empezar a generar todo el texto que sirve para desarrollar y entrelazar los temas. Algunas cuestiones generales de la redacción. Es útil utilizar frases y párrafos cortos que puedan dar idea del tema. También escribir con claridad y sencillez. Y utilizar racionalmente las citas textuales, intentando que no sean demasiado largas. La cita textual, como ya vimos, es una inscripción, una transcripción de lo que ha dicho el autor. Una referencia se refiere a poder parafrasear, explicar, resumir las ideas que el autor ha expresado. Las citas textuales generalmente se utilizan para criticar al autor o para utilizarlas como fundamento, para poder darle fuerza al argumento que uno está utilizando. Siempre que se utilizan palabras textuales, estas deben ir encomilladas, si no, es plagio. El plagio consiste en utilizar palabras textuales de los autores y no avisar que se está haciendo esto. A partir de 5 palabras seguidas puede llegar a considerarse plagio.